Aunque suene a verdad de perogrullo, he de comenzar mi participación diciendo que las relaciones prensa-literatura han sido fundamentales para el desarrollo de la tradición nacional, consideración que solo poco a poco ha ido cobrando sentido y algo de impacto dentro de la historiografía literaria mexicana. Tal afirmación se basa en el hecho de que en específicos momentos del desarrollo histórico, cultural y literario del país, durante las primeras décadas de vida independiente, durante la República restaurada, durante el surgimiento polémico de la modernidad, durante la posrevolución, entre otros, la prensa fue tanto el espacio como el modelo discursivo que mantuvo vivo un ejercicio literario a veces claudicante debido a los avatares sociales y políticos. Sin embargo, si bien se reconoce que durante el periodo fundante de nuestra tradición cultural y literaria, esto es, entre 1821 y 1867 aproximadamente, esa interrelación fue básica y resulta insoslayable para explicar la definición y desarrollo de una literatura propia, el estudio de las publicaciones periódicas de esa época sigue siendo un terreno poco explorado. Casi no hay trabajos acerca de las revistas del periodo que va de 1826 a 1856, a la luz de un proyecto específico o de un movimiento literario en gestación que se prolongará más allá del apostolado de Altamirano. Tampoco se han trabajado dichas revistas a partir de su contribución editorial y literaria dentro de la historia de la literatura de México. En este sentido, sigue siendo un campo hasta cierto punto virgen, y el estado bibliográfico y hemerográfico en el que se encuentra es todavía muy precario. Son pocas las referencias bibliográficas y hemerográficas completas y por tanto se vuelve difícil el acopio y la revisión de revistas de este periodo. En lo específico, durante los años comprendidos entre 1837 y 1855, los campos escriturarios y culturales de la prensa y la novela, condicionados por la concepción de la literatura como bellas letras, confluyeron tanto intelectual como materialmente, contribuyendo así en la articulación de un discurso, de un imaginario y unos valores mexicanos. Como es sabido, ese periodo estuvo liderado por la Academia de Letrán, asociación cuyo mérito histórico, cultural y literario radicó, sí, en que tuvo la sensibilidad y capacidad de definir un proyecto consciente de mexicanización de la literatura y la cultura para emanciparla de toda otra, pero también en que visualizó y concretó una vía de socialización de sus planteamientos mediante la publicación constante de revistas y periódicos culturales y literarios, que aparte de la función informativa noticiosa, difundiera conocimientos que abonaran al desarrollo cultural y al de un orgullo e identidad nacionales. En este marco, uno de los discursos articulados para cumplir con tal fin fue, precisamente, el discurso novelesco, el cual, si bien en su significación moderna había tenido un primer planteamiento en 1816 con la publicación del Periquillo Sarmiento de José Joaquín Fernández de Lizardi, hasta mediados de la década de 1830 no había arraigado ni tenido realmente un desarrollo constante en México, quizás debido a factores como la inestabilidad social y política, los problemas y la carestía de la edición de textos, la falta de un público lector habituado a las particularidades temáticas y a la perspectiva del género, o simplemente debido a un desconocimiento o dominio de la técnica novelesca, tanto por parte del escritor como por parte del lector. Por tal motivo, esta charla titulada Los inicios de la novela en México o las relaciones crónica-novela está encaminada a estudiar algunas de las características composicionales y estilísticas que asumió la novela mexicana escrita y publicada en periódicos y revistas entre 1837 y 1855 como resultado de las relaciones prensa-literatura. Es decir, que busco apuntar al menos las particularidades que la prensa contribuyó a definir e impuso al género novelesco, tanto por ser espacio físico de expresión como por ser el género discursivo dominante que subordinó a los otros discursos durante el periodo que aquí me interesa estudiar. Como lo documentaron Victoriano Agüeros en 1901, Celia Miranda Cárabes en 1985, posteriormente Óscar Mata en 1999,
Existe un corpus conformado por alrededor de un centenar de novelitas, como les decían los propios autores, en una época en que no había ni problematizaciones ni diferenciaciones genéricas entre novela y cuento, de novelas cortas como las han llamado posteriormente los teóricos y estudiosos del subgénero. Esas obras fueron escritas entre 1837 y 1855 aproximadamente, periodo que comprende desde la fundación de la Academia de Letrán hasta los prolegómenos de la Reforma, siendo editadas en alguna de las publicaciones portavoces de la ya mencionada asociación o de sus adláteres. La importancia de tales manifestaciones radica en el hecho de que luego de los textos de Lizardi y de unas cuantas esporádicas e inconexas manifestaciones novelescas, como el anónimo Jicoténcatl o el misterioso de Mariano Meléndez y Muñoz, esas novelitas fueron realmente los primeros ejercicios novelescos conscientes y sistemáticos, fundacionales por eso. Y es que debe reconocerse, sí, que el cultivo sistemático de la novela en México fue resultado del conocimiento y sensibilización empíricos sobre sus particularidades y condiciones genéricas. Recuérdese que los escritores mexicanos leían con fruición a Laurence Sterne, que tan importante será para Manuel Paino, como lo revela su viaje sentimental a San Ángel. Leían también a Goethe, que con sus claroscuros se convirtió en el modelo, me parece, del gótico en la naciente tradición nacional, o Atala, de Chateaubriand, como es sabido, texto fundacional de esa imagen idealizada del indio como el buen salvaje que signará a la cultura y la literatura de esa época y de la centuria. Pero también debe reconocerse que el cultivo de la novela fue resultado de su comprensión teórica. Recuérdese que en 1832 José María Heredia, uno de los más decididos impulsores y líder espiritual de la Academia de Letrán, había publicado ensayos sobre la novela en las páginas de La Miscelánea, periódico crítico y literario, texto revelador de las posibilidades humanas, éticas y estéticas asociadas al género, cuya originalidad, proponía el cubano avecindado en México, residía en que centraba su foco de atención en describir los efectos de la vida privada. En este microcosmos artístico, el de la vida privada, el alma y la sensibilidad de la mujer se erigen como el núcleo irradiador de sentido. Sobre todo, el espíritu y la susceptibilidad de tiernas y núbiles doncellas, que en su ingenuidad son capaces de expresar más nítidamente la lucha de las pasiones, de los contrarios, al enfrentarse a los valores de un mundo materialista, mismas que, al documentarse, conforman la diégesis novelesca, dando sentido y función moral a tal enunciado. Esto define el esquema narrativo básico a partir del cual se estructurarán y desarrollarán los textos concretos. Con estos antecedentes empíricos y teóricos, pues, se desarrolló el cultivo consciente en nuestro contexto del género novelesco en las páginas de las principales revistas y periódicos asociados a la Academia de Letrán o sus émulas, con la intención de articular y difundir específicas imágenes sobre México y el mexicano que contribuyeran en la emancipación cultural, mental, histórica de la sociedad recién independizada, como señalaron en su hora José Luis Martínez en La emancipación literaria de México y Luis Mario Snyder en Ruptura y continuidad, la literatura mexicana en polémica. A partir de estos antecedentes he de señalar, pues, que en el contexto histórico y cultural posindependentista de México, los escritores que comenzaron a cultivar el género novelesco entre 1837 y 1855, publicando sus obras en las revistas y periódicos literarios y culturales de la época, asumieron la narración en primera persona como la resolución discursiva por antonomasia. Ello pudo deberse tanto al reconocimiento que en el entorno cultural y literario había adquirido el Periquillo Sarmiento de José Joaquín Fernández de Lizardi, gracias a la forma autobiográfica, autocrítica y autoconsciente, dinámica y dialéctica por eso, como también gracias al reconocimiento modélico de textos novelescos epistolares o memorísticos de autores extranjeros dieciochescos o de principios de la centuria decimonona. Y es que el prestigio adquirido por la narración en primera persona como enunciación poética por antonomasia se basaba en el hecho de que permitía sondear directa y dramáticamente
los recovecos íntimos y contradictorios del alma, revelando así la lucha de los contrarios, de las pasiones que supuestamente eran la condición necesaria que la movían. De esta manera, la narración en primera persona adquirió carta de naturalización como la forma discursiva idónea para el género novelesco, al menos durante su periodo inicial, en específico para la novela sentimental, que se asumió como la fórmula narrativa básica a partir de la cual se desarrollaban los textos, hecho reconocido y asumido por los principales escritores de la época como Juan Díaz Covarrubias en su prólogo de autor a Gil Gómez el Insurgente, o por Ignacio Manuel Altamirano en su artículo La novela mexicana en 1870, quienes hacían residir la belleza literaria en las posibilidades cognitivas y éticas de la novela sentimental y de alguna de las modalidades de la narración en primera persona. He de señalar que un común denominador en la tradición de las novelitas que aquí estudio es la configuración del narrador como testigo o testimoniante de los hechos narrados, asumiendo los riesgos de las generalizaciones y reconociendo que, por supuesto, hay diversas configuraciones omniscientes de la instancia narrativa, aunque ni cuantitativa ni cualitativamente son las dominantes. Puede afirmarse que la mayoría de los textos que conforman el corpus de las novelitas son articulados ya por un narrador testigo, ya por un narrador personaje enmarcado, mismos que, presentando y valorando las acciones que conforman la diégesis novelesca a partir de una perspectiva individual y cercana a los hechos y al mundo narrados, testimonial por eso, articulan un entramado novelesco intimista, que desvela así dramáticamente las contradicciones emocionales, sensibles, que crean en los individuos los avatares del mundo externo. En este sentido, puede considerarse que la más genuina resolución técnica novelesca del periodo se encontraba en el discurso en primera persona testimonial o biográfico, autoconsciente y autocrítico de los alcances, límites y contradicciones de su propia individualidad y de los de la colectividad, planteamiento que mostraba así más fielmente la sensibilidad y las tensiones que en el espíritu del personaje provocaban las contrariedades de un mundo que comenzaba a reconocerse como corrupta y materialistamente configurado. Lo más importante y novedoso de la configuración del narrador testigo en primera persona dentro de la tradición de las novelitas considero que reside en la perspectiva cronística a partir de la cual capta su objeto de la representación. Solo que al hablar de la perspectiva cronística del narrador, no me refiero a la implicada por los planteamientos de González Echevarría o Walter Miñolo, que asocian y explican la articulación discursiva de la novela mexicana e hispanoamericana en los niveles perceptual, composicional y estilístico a partir de la tradición de las crónicas de la conquista, sino que con ello me refiero al punto de vista asumido por los narradores que fue resultado de las interrelaciones prensa-literatura, que condicionaba el hecho de ser revistas y periódicos literarios y culturales, tanto el espacio físico de expresión como, sobre todo, el modelo discursivo dominante que permeaba a las otras formalizaciones. Por ello, considero que los narradores de las novelitas visualizan y presentan las acciones de los textos como la relación o compilación valorada de las reacciones emocionales de los personajes a específicas circunstancias humanas, culturales e históricas, a específicos sucesos externos que determinan ciertas conductas y valores en el ámbito de la vida privada, de la vida vulgar y cotidiana, organizada dicha compilación con base en un criterio cronológico causal. Tal organización o determinante temporal conduce a los narradores a articular el discurso narrativo como una enunciación que busca ofrecer y fijar un punto de vista determinado ya sobre el alma, ya sobre la historia y las costumbres del hombre y la colectividad. Esto muestra que la perspectiva cronística de las novelitas buscaba representar la mímesis de la historia presente, de la prosa de lo particular y no de la poesía en lo general. Tiene una pretensión documental. En su ansia de veracidad, aspira a complementar la representación histórica de la realidad, transcribiendo lo que los historiadores desatienden. Esto es, los aspectos y las reacciones emocionales de la realidad ordinaria, histórica y cultural, ofreciendo con ello un retrato más cabal de la existencia humana.
La perspectiva cronística manejada por el narrador de las novelitas otorga a los textos concretos una significación y sentido informativo, instructivo de carácter artístico, particularmente ágil, semejante al que, pocas décadas después, unos consideran que alrededor de 1850, con la obra de Niceto de Zamacois y de Francisco Zarco sobre todo, otros consideran que hasta 1870-1880, con los escritos de Manuel Gutiérrez Nájera, definirá y particularizará a la crónica publicada en las revistas y periódicos en la tradición cultural y literaria nacional. Independientemente de ello, lo importante en todo caso es que las novelitas, en un proceso de significación semejante al seguido posteriormente por esa crónica editada en las publicaciones periódicas de la época, se dieron a la tarea de recoger y representar literariamente lo que compone lo esencial de la cultura, esto es, los temas que aborda y que conforman un amplio registro de lo social, lo político, lo económico, lo cultural, lo histórico y lo presente, lo nimio y lo trascendente, lo cotidiano y lo excepcional, además de que manifiestan la voluntad de estilo de escribir con las palabras adecuadas para el tipo de realidad. Como explica José Luis Martínez, en el siglo XIX los escritores se dedican a la búsqueda de la expresión nacional, y ejemplo de ello son las novelas que relataron desde la conquista y la época colonial hasta la independencia, las intervenciones, la restauración de la República y la Reforma, mismas que fueron escritas por Vicente Riva Palacio, José María Roa Bárcena, Victoriano Salado Álvarez, Juan Antonio Mateos, Eligio Ancona, Ireneo Paz, Nicolás Pizarro, Enrique de Olavarría y Ferrari, entre otros. Ellos retrataron episodios de la vida nacional que sirvieron como crónicas de una época difícil y entonces poco conocida. En este sentido, la tradición de las novelitas, que como género literario tenía como punto focal el captar las afectaciones, las contradicciones que en el alma de individuos sensibles provocan los temas históricos y culturales, comparte con la posterior crónica publicada en periódicos, sobre todo, esa intención que buscaba aprender los derroteros de la vida cotidiana de las ciudades y sus habitantes. Su objetivo es revelar aquello que el lector, como una especie de transeúnte común, no percibe o no logra distinguir en o de su realidad. Generalmente escrita en primera persona a partir de vagabundeos o flaneos por la urbe, por el alma y las reacciones de los personajes en el caso de las novelitas, la crónica publicada en los periódicos retrata los hechos contemplados de manera cronológica o causal a modo de un investigador, introduciendo reflexiones subjetivas sobre la realidad escrita. Su lenguaje y composición suele ser denodado y estético. Aunque sé que hay matizaciones y problematizaciones que plantear, la principal de ellas referida a las restricciones temáticas, principalmente a la asociación crónica vida y cultura urbana y cotidiana que ya el mismo Altamirano asumía como una de las limitaciones que hacían mezquino su cultivo, eso no obsta para reconocer que la tradición de las novelitas escritas entre 1837 y 1855 anticipan o comparten y desarrollan el punto de vista y el modo de representación con los que, posteriormente, se concretará la crónica en las publicaciones periódicas, condicionando así tanto la composición como la valoración del mundo narrado. Y es que desde la enunciación en primera persona se testimonia el vuelo de las impresiones que específicos sucesos ya de la vida cotidiana, ya de la historia o de la cultura, dejaban en la conciencia del narrador como enunciante, tanto como en la de los personajes como humanización de conciencias. De esta manera, pues, la tradición de las novelitas que aquí estudio informa sobre una situación específica, ya histórica, ya cultural y emocional, a partir de una organización valorada de acciones que se presentan como hechos de la vida histórica, cultural y cotidiana, gracias a la enunciación en primera persona, en la cual los narradores priorizan los hechos a su manera, en aras de inclinar amena, artísticamente al lector en una interpretación determinada de la vivencia o situación. Esta intención por captar e interpretar las efemérides de la vida con elementos o recursos considerados artísticos
y la cual ha dado en reconocerse como la esencia definitoria de la crónica publicada en periódicos y revistas, me parece que fueron aspectos composicionales y estilísticos que la también llamada novela corta de la Academia de Letrán, determinada por las características físicas de su medio o vehículo, la prensa, anticipó o ayudó a definir al menos dentro del panorama cultural, periodístico y literario de México, particularidades que, al mismo tiempo, en mucho contribuyeron a originalizar su praxis. Y es que aún antes del surgimiento y consolidación de la crónica periodística y literaria moderna, las condiciones o elementos composicionales del subgénero eran ya presuposiciones asumidas y desplegadas en el horizonte y práctica novelesca en el país, que comenzaron a cobrar significado semiótico, cultural y literario con la formulación de un enunciado original, el de las novelitas precisamente, como resultado de las relaciones prensa-literatura.